En lugar de aceptar el gobierno de Dios, Adán rechazó el gobierno de Dios, tal como lo habían hecho los ángeles. En efecto, poniéndolo en un lenguaje moderno, Adán le dijo a Dios, Dios, quiero que saques tu nariz de mis asuntos. No quiero que estés tratando de salir de mí, pero no quiero que tengas nada que ver conmigo. Yo mismo pensaré, yo mismo decidiré lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Pensaré mi propio camino, crearé mi propio conocimiento y te rechazo como mi Dios, te rechazo como mi gobernante. El verdadero comienzo del relato de Jesús, y es el verdadero comienzo de toda la historia y prehistoria del universo, no está en el primer capítulo del Génesis, lo he dicho antes sobre estos programas, sino en el Nuevo Testamento, en Juan 1, versículo 1. Ahora, Juan es el cuarto de estos 4 libros del Evangelio al comienzo del Nuevo Testamento. En el principio era la palabra. Ahora, ese es un personaje llamado la palabra. Viene de la palabra griega logos y significa portavoz. Significa el personaje que fue el vocero. Y la palabra estaba con Dios. Ahora Dios es otro personaje. Y los dos personajes, el verbo y Dios, estaban allí juntos. Y el verbo era Dios. En otras palabras, el verbo también era Dios, pero una persona diferente. El libro de Juan, el segundo versículo, Juan 1:2, este era en el principio con Dios, es decir, este personaje llamado el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora me gustaría que notara esto. En ese momento no había materia física, no había universo. Todo era solo espacio vacío, espacio sin fin en absoluto. Pero no había nada allí, nada más que espacio, sin importar de ningún tipo. Sin embargo, esto siendo llamado el Verbo, posteriormente creó espacio porque dice que Elohim, en Génesis 1:1, que significa el Padre y el que se hizo Hijo, Jesucristo, creó los cielos y la tierra. Y como digo en el tercer capítulo de Efesios, leerás que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Ahora, Él es el vocero, pero usó el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Allá en ese tiempo prehistórico de la antigüedad, había 2 grandes personajes, uno llamado Dios, el otro llamado el Verbo, pero ambos eran Dios. Juntos formaban Dios, como una familia. Tenían mentes supremas y comenzaron a pensar, y tomando lo que tenemos en varias partes de la Biblia, y pensando un poco justo en eso, y sabiendo que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y al hombre se le dio una mente muy parecido a la mente de Dios, solo que por supuesto muy inferior a la mente de Dios. Creo que si podemos volver a ponernos en el lugar de este Dios y esta palabra, o Elohim, como está en el idioma hebreo que Moisés usó, podemos ver que comenzaron a pensar qué hacer. Pensaron, diseñaron, planificaron antes de hacerlo. Y lo primero que decidieron crear fueron ángeles. Ahora, permítanme explicarles que Dios y el Verbo, estos 2 grandes personajes, estaban compuestos de espíritu, pero no había materia física en ninguna parte. Pero compusieron entonces ángeles. Ellos crearon ángeles del espíritu, y los ángeles se convirtieron en espíritus inmortales. Tienen vida eterna y nunca pueden morir. Así que lo primero que crearon fueron ángeles. Luego, después de eso, crearon el universo material. Y como Dios le explicó a Job en el capítulo 38 de Job, quien acababa de terminar de construir el edificio más grande sobre la faz de la tierra en su tiempo, que había sido como un arquitecto empleado y constructor por el faraón de Egipto. Él no era el faraón, pero el faraón lo había contratado para construir la gran pirámide de Egipto, un edificio tremendamente importante. Dios le dijo, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra, cuando todos los ángeles gritaban de alegría y las estrellas de la mañana, o ángeles, cantaban y daban voces de alegría a la tierra? Era tan hermoso cuando Dios lo creó por primera vez. Ahora, eso es mucho, mucho antes de que se creara un hombre en la tierra, o al menos creemos que fue mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue. Podrían haber sido millones o miles de millones de años,
Podrían haber sido muy pocos años. Eso, creo, es todo conjetura, porque en la Biblia encontrarás las cosas que son reveladas y están reveladas en la Biblia. Nos pertenecen, pero las otras cosas no reveladas, las cosas ocultas, pertenecen a Dios, y no nos vamos a enterar. Hay algunas cosas que la ciencia simplemente no sabe y no puede descubrir, y ya es hora de que nos demos cuenta de que ese hombre no es tan bueno como parece pensar que es. Y sin embargo, el potencial del hombre es millones de veces mayor de lo que el hombre cree que es. Bueno, ya empezamos a ver cuán grande era realmente este superpersonaje llamado el Verbo, que luego nació como Jesucristo. Ahora los ángeles habitaban esta tierra. Esta tierra fue hecha como su morada, y ellos fueron puestos en esta tierra para un gran propósito. Y el gobierno de Dios fue puesto sobre ellos para mantenerlos a todos juntos, para mantenerlos trabajando juntos, y aumentar su gran logro. Ahora, Dios colocó a un rey en el trono de la tierra. Su nombre era Lucifer. Él era un supercambiador. Él es el que fue la obra maestra suprema del poder creativo de Dios. Y Dios no pudo crear algo mayor. Pero Dios no pudo poner dentro de él, en el momento de la creación, un carácter santo, justo y espiritual. El carácter es algo que debe desarrollarse, y con el conocimiento, el consentimiento y el deseo, y con la decisión de aquel en quien se inculca ese carácter. El carácter en realidad viene de Dios, pero Dios no puede simplemente ponerlo allí. No sería carácter si lo hiciera. Eso nos haría como una máquina. No tendríamos mente propia. Dios les había dado a estos ángeles la directiva del camino correcto, pero tenían que tomar su propia decisión. Y este gran Lucifer, que se disfrazaba de rey, el arcángel sobre ellos, los indujo a la rebelión. Ahora bien, la ley que fue el fundamento del gobierno de Dios era simplemente la gran ley espiritual que resumimos en una sola palabra: amor. Ahora bien, el amor es algo extrovertido. Primero, amor hacia Dios, en adoración y reverencia y en obediencia, en confianza y en fe. Pero el amor hacia el prójimo viene en forma de una preocupación abierta por el bien y el bienestar de tu prójimo, de ayudar, de compartir, de asistir, de servir y ese tipo de cosas. Pero este gran arcángel, puesto en el trono de esta tierra, gobernando sobre esos ángeles, decidió el camino contrario. En lugar de la sumisión a Dios, eligió el camino de la vanidad, para exaltarse a sí mismo. Él dice: ascenderé, voy a derribar a Dios de su trono y voy a gobernar todo. Voy a hacerme Dios. Así que tomó el tiempo que fue necesario para llevar a sus ángeles a ese modo de pensar y rebelión, hasta que se unieron a él en un rápido vuelo hacia el trono de Dios desde esta tierra, para tratar de derribar a Dios del trono. Pero fueron abatidos, y era la tercera parte de todos los ángeles. Después de esa rebelión, el gobierno de Dios ya no existió en esta tierra. Eso es lo importante que quiero que sepas ahora. Pero el rey sobre los ángeles, el anterior Lucifer, como había sido su nombre, y Lucifer significa portador de luz, una estrella brillante del alba en otra definición de esto. Y ahora se convirtió en el portavoz de la oscuridad en lugar de la luz. Ahora se convirtió en enemigo y su nombre fue cambiado a Satanás, que significa adversario, enemigo o competidor. Ahora, después de eso vino una gran destrucción a la tierra como resultado de esta rebelión de los ángeles. Lo leíste en Génesis 1 y versículo 2. La tierra se había vuelto caótica, en confusión, desolada y vacía, y decaída. Y luego, como lees en el Salmo 104, versículo 30, envías tu espíritu, son creados. Es decir, las cosas que Él crea son creadas. Pero primero envía su espíritu, como expliqué anteriormente ahora, el poder que hace la fabricación en lugar de electricidad y maquinaria. En el caso de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Renovó la faz de la tierra. Había sido llevada a la descomposición. Había sido deteriorada por ángeles que debían mejorarla, reconstruirla, hacerla más hermosa. En cambio, la derribaron.
y vino una gran destrucción. Entonces, en el primer capítulo de Génesis en su Biblia, usted lee acerca de los 6 días que Dios usó para renovar la faz de la tierra. Esa no fue la creación original. La mayoría de la gente pensó que lo era, pero si tiene toda la Biblia y la junta, comienza a ver que otras partes de la Biblia completan lo que no está allí. Ahora Dios renovó la faz de la tierra para el hombre. Ahora bien, Dios se propuso hacer al hombre a su propia imagen. En otras palabras, Dios había decidido crearse o reproducirse a sí mismo. Y el hombre, en última instancia, tiene el gran potencial de convertirse en Dios. Pero tenemos que desarrollar ese carácter en esta vida. Ahora, antes de que podamos convertirnos en un carácter inmortal. Y por supuesto, eso significa que, en última instancia, aquellos que lo hacen y que tomen la decisión correcta serán transformados de sustancia material en espíritu. Y el espíritu es mucho más grande y mucho más poderoso que la simple materia. Ahora bien, el primer hombre se llamó Adán, y a Cristo se le suele llamar el segundo Adán. Y porque hay un sistema de dualidad a lo largo de la Biblia y en todas las cosas que Dios hace, estaba el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existía la antigua nación de Israel, que era la nación física en este mundo. Habrá un reino de Dios, que nacerá del Espíritu. Y de todos modos, el primer hombre fue Adán, pero ahora Adán tenía que tomar una decisión. Adán tuvo la oportunidad de apartarse del camino por el que se había ido Lucifer, ahora llamado Satanás. Tuvo la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios, y estaba allí en ese árbol simbólico del árbol de la vida. Todo lo que tenía que tomar. No tenía que arrepentirse de nada. No había hecho nada malo, pero tenía que tomar una decisión. Y si siguió ese camino, significaba obedecer las leyes de Dios. Habría llegado a ser el rey en lugar de Satanás, que era el anterior Lucifer. Habría gobernado sobre su propia progenie, y todos los seres humanos han venido de él y de su esposa Eva. Bueno, Dios le informó tal como lo había hecho con los ángeles en primer lugar. Dios lo instruyó a fondo. Dios dijo, pero tienes que tomar tu propia decisión. Te diré el camino correcto. Espero que elijas ese camino, pero debes elegir. No lo haré por ti. Entonces Dios permitió que Satanás lo alcanzara, y Satanás lo alcanzó a través de su esposa. Y Satanás ridiculizó lo que Dios había dicho. Él dijo, Dios sabe mejor. Él dice, no vas a morir porque si simplemente tomas de este otro árbol y tomas para ti mismo el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, en lugar de dejar que Dios te diga lo que es bueno o lo que es malo, ustedes mismos serán dioses y no morirán. Y Dios ha estado tergiversando. Satanás trató de decirle o se lo dijo a Eva y ella lo creyó. Ella fue engañada, pero Adán no fue engañado. Y cuando tomó para sí misma el conocimiento del bien y del mal, Adán lo tomó consigo y rechazó el camino de Dios. Ahora, lo que realmente sucedió es esto. En lugar de aceptar el gobierno de Dios, Adán rechazó el gobierno de Dios, tal como habían hecho los ángeles. En efecto, poniéndolo en un lenguaje moderno, Adán le dijo a Dios, Dios, quiero que saques tu nariz de mis asuntos. No quiero que estés tratando de salir de mí, pero no quiero que tengas nada que ver conmigo. Yo mismo pensaré y yo mismo decidiré lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Pensaré mi propio camino, crearé mi propio camino, y te rechazo como mi Dios, te rechazo como mi soberano y mi rey. No me someteré a tu gobierno. Y luego Dios le dijo a Adán, en efecto, y te lo estoy dando en un lenguaje moderno y parafraseándolo en mi propio idioma. Dios le dijo, está bien, has tomado la decisión. La decisión fue tuya, no mía. Has dicho que no me quieres en tus asuntos. No quieres que te revele ningún conocimiento. No quieres que yo sea tu Dios. No quieres que yo sea tu gobernante. Ahora has tomado la decisión. Te condeno a 6,000 años, tú y tus hijos después de ti, que formarán el mundo entero. Miles de millones de personas vendrán de ti, y te sentencio a ti y a toda tu familia, la raza humana, a 6,000 años de ser separados de mí. Serás separado de mí, tanto como si hubiera un muro de hierro alrededor.
500,000 millas de espesor entre la gente de la tierra y Dios, y no pudieron atravesar esa gran muralla. No podían traspasarlo, no podían ver, no podían saber acerca de Dios. Pero Dios dijo: me reservaré algunos a los que llamaré a los que querré hacer algo por mí. Tendré algo para que ellos hagan, y me reservo el derecho de llamar a algunos de este reino. Y os habéis vendido a Satanás, quien seguirá gobernando durante esos 6,000 años. Y todavía gobierna hoy, por cierto. Llamaré a los que yo quiera. Ahora, entre otros, Dios llamó a Abraham. Más tarde llamó a Moisés, y Moisés guió a los descendientes de Abraham 430 años después de Abraham. Hubo algunos, 2,5 a 3,5 o 4 millones de ellos, y Dios hizo que Moisés sacara a Israel de la esclavitud de Egipto, porque en ese momento eran esclavos en Egipto, y Dios los sacó por medio de milagros, y Dios les hizo una propuesta para que pudieran convertirse en su nación. Ahora, ese contrato o acuerdo que ellos hicieron con Dios en ese tiempo y la gente lo consintió, Dios no lo impuso. Les dejó tomar su propia decisión y decidieron que se convertirían en el reino de Dios. Dijeron que obedecerían a Dios y que obedecerían a su gobierno. Sin embargo, la única promesa que les hizo fue que se convertirían en la nación más grande de la tierra. Se convertirían en cabeza y no en cola. Se convertirían en los más ricos, los más prósperos, y tendrían el más alto nivel de vida y los mayores lujos físicos, pero todos materiales y físicos. No hubo lo que hoy se llama salvación o la promesa de la vida eterna. Él le dio eso a Moisés, le dio eso a aquellos que habían sido especialmente llamados a ser sus profetas, a quienes les comunicó y envió como mensajeros para llevar la palabra de Dios a esta nación, Israel. Pero fuera de Israel, las otras naciones fueron separadas de Dios. Puedes retroceder en la historia de la antigua China, de Japón, de las otras naciones de Asia y del sureste de Asia, de las de África, y nunca han conocido nada de Dios. Tienen sus propias religiones. Ellos no saben nada acerca de Dios. Nunca lo supieron. Ahora, déjame explicarte una cosa aquí. El hombre hizo la elección, pero Dios fue el responsable cuando Dios dijo: te voy a separar de mí, porque eso es lo que el hombre había elegido y quería. Pero si Dios los cortó, eso significa que no tenían el conocimiento de Dios, que no tenían el conocimiento de la salvación y la vida eterna, y que la vida eterna nunca se les ofreció. Ahora, eso hace que Dios sea la parte responsable. Les digo, hace años, en los primeros años de Ambassador College, quien, como era uno de nuestros estudiantes en ese momento, y luego se convirtió en el doctor Herman L. Hay, escribió un artículo que fue uno de los primeros artículos publicados en La Pura Verdad, que no escribí yo mismo, y estaba encabezado: hago responsable a Dios. Ahora, la mayoría de la gente pensaba que estaba acusando a Dios. Oh no, Dios era la parte responsable. Bueno, Dios no era culpable de nada. El hombre es el culpable, pero Dios es el responsable. Lo que quiero decir es esto: los que Dios no ha llamado especialmente, los que Dios no ha llamado y abierto su mente a la verdad, no han sido llamados, por tanto no están perdidos. Hay una idea hoy que es el mayor error cometido en el mundo cristiano, que todo el mundo debe ser salvo, y creo que las diferentes denominaciones y las diferentes iglesias tienen diferentes ideas de lo que eso significa. Algunos piensan que significa ir al cielo, otros piensan que significa dar vida inmortal y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo, aquellos separados de Dios no tenían conocimiento de eso. Entonces Dios es responsable por ese hecho, y el resultado es que no se salvan, no se pierden. Ahora bien, Dios no solo le dio el sábado al hombre como una señal entre él y el hombre, sino que le dio sábados anuales y días santos a su pueblo, y de todas las cosas esa es la única cosa que ha sido ridiculizada y rechazada casi más que cualquier otra cosa que yo sepa. Y sin embargo, en eso mismo, las fiestas anuales que Dios le dio a su pueblo Israel fue el bosquejo del plan maestro de Dios, de lo que está haciendo. Y muestra que los que están siendo llamados ahora son solo unos pocos, uno entre miles, o uno entre cientos de miles. Eso es todo, apenas más que uno entre 1 millón.
y los demás están ciegos, los demás no han oído la verdad, y los demás no siendo responsables, Dios es responsable de esa situación, y muestra que dentro de 1000 años en el futuro habrá una gran resurrección de miles de millones de personas, y serán traídos de vuelta a la humanidad, carne, tal como eran. Lo lees en el capítulo 37 de Ezequiel, lo lees en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y entonces Dios va a abrir sus ojos y sus mentes, y luego mirarán hacia atrás y verán los 6000 años del hombre siguiendo su propio camino, el hombre siguiendo el camino de Satanás, el hombre en rebelión contra Dios, y el gobierno de Dios, el hombre formando sus propios gobiernos. Y no terminé del todo lo que comencé a decir hace un minuto. Dios le dijo a Adán: no solo te voy a separar de mí y de todo conocimiento, sino que te sentencié a 6000 años de formar tus propios gobiernos. Y eso es lo que tenemos. Y mira las guerras. Han habido 133 guerras desde la Segunda Guerra Mundial, 133 guerras entre naciones desde 1945. Y ha habido guerras. Dios dijo: formad vuestros propios gobiernos. Eso es lo que el hombre había hecho. Y sus gobiernos son solo hechos por el hombre y no son duraderos. Y están siendo derrocados. Los gobiernos están siendo derrocados. Y los tronos de estos gobiernos están siendo derrocados, a razón de 1 por mes. Y así ha sido durante los últimos 3 o 4 años. Y permítanme decir aquí que el hombre más educado en este mundo son hombres que han sido entrenados en sus mentes, pero es 100% información física, carnal, materializada. Solo saben lo que se puede ver a través de los ojos, oír a través del oído, oler a través de la nariz, saborear en la boca o conocer mediante el tacto. Eso es todo. Ahora no puedes ver el espíritu, no puedes oír el espíritu, no se puede oler, probar o sentir. Así que no hay forma de que sin una revelación de Dios puedas llegar a conocer las cosas de Dios. Y es por eso que todas estas religiones son absolutamente ridículas cuando llegues a conocer la verdad. El hombre había sido separado de Dios. Bueno, he dicho todo esto antes, pero quiero traer estos antecedentes antes de continuar. Ahora, Dios simplemente había sentenciado al mundo a eso por 6000 años. Pero permítanme decir que esos 6000 años están casi completos ahora. Estamos en la última generación de ello, y es por eso que Dios ha llamado a esta iglesia para llevar a cabo su mensaje, que el gobierno de Dios pronto será restaurado en esta tierra.